Así que nos alegramos tenerle aquí, hermanos. Yo sé que usted saca fuerzas de la debilidad, es de valientes venir los días jueves, ya que hay cansancio, pero hermanos, hay que buscar la bendición del Señor. Vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos en la segunda carta y estamos en el versículo número 17. Quedamos en la mitad del versículo 17. Así que ya tenemos bastante encaminada esta carta y pronto quizás estaremos concluyendo para abordar otro tema o ya sea otro estudio de la palabra del Señor. Tomamos e iniciamos una temática desde el versículo 14, que es el peligro de las enseñanzas falsas. Hoy vamos a ver la número 4, la parte número 4, y con esta enseñanza terminamos y arribamos ya a otra temática que inicia del versículo 20 del capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Así que estamos gozándonos. Quizás usted cuando llega a su casa puede repasar y puede, hermanos, engruesar más este estudio de la palabra del Señor. Lo tenemos, hermanas y hermanos. Dice el versículo número 17 en la mitad donde nos quedamos. Lo voy a leer todo por si usted no lo encuentra y así pueda ver desde el versículo 17. Aunque ya vimos la primera parte. Y su palabra carcomerá como gangrena. Eso ya lo vimos. De los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Mire cuál era la herejía, la enseñanza falsa de estos dos personajes, y era que la resurrección ya había pasado. El versículo 19, este versículo es precioso, hermanos, porque nos establece en la verdad. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Como quien dice, aunque se levante la herejía que quiera, que se levanten los Himeneos y los Filetos que quieran, aunque se levante, dijo Cristo, el Hades y el infierno, no podrán prevalecer contra la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque el fundamento de Dios está aquí, hermano, firme. Y nadie lo puede cambiar. Nadie puede cambiar la palabra, ni los presidentes, ni los reyes. Ya estoy entrando en el mensaje, hermano. Oiga lo que dice: teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Oremos, hermanos y hermanas. Padre nuestro, estamos en tu presencia, en tu casa, Señor, donde las dádivas son repartidas para nuestra vida. Sin duda alguna nos ha llenado, ministrado, tocado, consolado. Y ahora, Señor, ministranos una vez más a través de tu presencia, a través de tu Espíritu Santo. Llénanos, consuélanos, Señor, alimentanos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén, hermanos. Pueden sentarse. El peligro de las falsas enseñanzas o el peligro de las enseñanzas falsas es el tema de hoy y es la parte número 4, ya que hemos abordado 3 enseñanzas previas a esta. Así que hoy terminamos esta serie, esta temática sobre el peligro de las enseñanzas falsas. Ya vimos algunos peligros en las enseñanzas que hemos tocado. Si no ha venido, pues puede llevar el audio y de esa manera entender más estas
porciones de las Sagradas Escrituras. Ahora, hermanos, para finalizar esta temática, Pablo menciona a esos que se han apartado y que, apartándose, estaban trastornando la fe de algunos hermanos, porque esa es una cualidad de la secta, de los que se han apartado de la verdad de la palabra. No van al mundo a donde hay necesidad, sino que quieren perturbar la fe de los que ya hemos conocido una vez a Cristo. Tal es el caso, hermanos, de los mormones, de los testigos contra Jehová, de los Jesús solos. Ellos, hermanos, no van a ganar personas al mundo, sino que lo que hacen es trastornar la fe de algunos. Y aquí miramos el ejemplo de este Himeneo y Fileto, que fueron maestros y que se apartaron y que estaban trastornando la fe de algunos porque ellos mismos habían sido trastornados. Así que no hay temor de mencionar los nombres. Pablo no tuvo temor de mencionar los nombres de estos individuos que estaban trastornando la fe de los de Éfeso. Y así como en el tiempo de hoy, hermanos, tenemos que mencionar muchas veces a ciertos personajes que lo que están haciendo es trastornando la fe de muchos que siguen esas corrientes. Así que Pablo menciona algunos que fueron trastornados por las falsas enseñanzas y que estos estaban de la misma manera trastornando a otros. Primero lo leímos en el versículo Himeneo, y este Himeneo Pablo lo identifica como uno de los falsos maestros, quien había sido, oiga, una amenaza para la iglesia de Éfeso por mucho tiempo, porque el apóstol Pablo lo menciona en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 20. Si usted tiene la Biblia abierta, va a leer que este Himeneo estuvo por mucho tiempo dañando la iglesia, porque no se iba al mundo, porque no se iba a los griegos o a los judíos que no habían creído a Jesucristo, sino que estaba amenazando a la iglesia, estaba trastornando la fe de algunos. Es que ese es el diablo, hermano. Así es como trabaja sigilosamente el diablo, atacando a los débiles de la fe, queriendo arrastrar las ovejas que ya están en el redil. En el versículo 20 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, encontramos que el apóstol Pablo ya lo había mencionado. Lo tienen, dice, de los cuales son quienes: Himeneo y Alejandro, quienes había entregado a Satanás. Mire, en el principio no se sabe cuánto tiempo, o por lo menos yo no tengo ese dato, cuánto tiempo pasó de una carta a la otra, cuánto fue el tiempo que duró de cuando el apóstol escribiera la primera carta y la segunda carta. Si pasaron años o meses, se ve entonces que este tipo, este individuo, este falso maestro llamado Himeneo, ya estaba dañando a la iglesia, estaba perjudicando a la iglesia. Y por eso Pablo lo menciona en la primera carta. Lo único que antes lo había estado haciendo con uno que se llamaba Alejandro. Y quizás Alejandro no era muy, hermanos, muy conocedor de la enseñanza que él predicaba o enseñaba. Quizás no era tan profundo en la falsa enseñanza, porque ya lo miramos en esta porción que hemos leído con otro, ya lo miramos con Fileto. Quizás este Alejandro no era buen compañero, no era una persona que le apoyaba mucho a este Himeneo, y por eso lo cambió por Fileto. Pero eran ratones del mismo piñal, hermanos. Eran falsos que estaban, hermanos, causando problemas a la iglesia. Aunque Pablo había expulsado a Himeneo, eso leímos en el versículo, lo había expulsado de la iglesia cuando todavía estaba en Éfeso, habiéndolo entregado a Satanás. O sea que Pablo tuvo que haberlo conocido cuando Pablo estuvo en la iglesia de Éfeso. Y quizás fue en ese tiempo donde Pablo se dio cuenta que este Himeneo estaba trastornando la fe de algunos. Entonces este Pablo
lo que hizo fue entregarlo a Satanás. Mire lo que hay que hacer con los falsos maestros. Mire lo que hay que hacer, hermanos, con los que trastornan la fe de muchos. Hay algunos que en la televisión o en los medios de comunicación, cuando uno ataca a un falso o menciona un nombre, la gente dice: no hay que condenar, no hay que juzgar, no hay que señalar ese tipo de personas, que Dios se encargue. Hermanos, hay que defender la palabra del Señor. Pablo lo hizo, los entregó al diablo, dice la palabra del Señor. Eso es terrible, hermano, que un apóstol del calibre del hermano del siervo Pablo haya entregado a estos al diablo. Tiene peso. Si usted y yo lo decimos, quizás no tanto, hermano, pero estos hombres que hablaban por inspiración del Espíritu Santo, que hablaban con la revelación del Espíritu Santo, hermanos, porque no les corresponde otro lugar a los que enseñan la falsedad. Pero mire, a pesar que el apóstol Pablo lo había entregado a Satanás, este insistía por desviar a los creyentes que habían en la iglesia de Éfeso. Porque si Pablo lo conoció, si Pablo lo expulsó de la iglesia y lo entregó en las manos de Satanás, todavía estaba insistiendo, todavía estaba persistiendo, hermanos, en querer trastornar la fe de los hermanos de la iglesia de Éfeso. O sea que es necio el diablo. El diablo es necio, hermano. Por eso es que cuando usted le cierra las puertas a los testigos de Jehová, vuelven a llegar. Cuando alguien le quiere meter la herejía o la falsa enseñanza, vuelven a tocarle la puerta, porque son insistentes, son persistentes. Pero hay que reprenderlos en el nombre del Señor, porque nosotros ya tenemos un fundamento, y el fundamento de Cristo está firme. El fundamento de la iglesia está firme. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Entonces Fileto había reemplazado a Alejandro como conspirador. Quizá era más hábil, más entregado a la falsedad que Alejandro. Porque allá lo miramos en la primera carta a Fileto, ¿con quién? Con Alejandro. Pero ahora lo miramos a Himeneo con Alejandro. Y ahora en la segunda carta miramos a Himeneo con Fileto. Porque quizás este Fileto era no filete, Fileto. Dice la Biblia que este Fileto estaba ahora acompañando a Himeneo. Como les vuelvo a repetir, quizás era más hábil, por eso había reemplazado a Alejandro, y ahora hacían un conjunto de hermanos traicioneros de la verdad del Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces estos hombres eran apóstatas. ¿Qué eran, hermanos? Apóstatas, como aquellos de quienes escribió el autor de Hebreos capítulo 6 versículo número 4. Vamos a leer qué clase de hombres eran estos. ¿Qué clase de hombres eran? Eran apóstatas. Himeneo, Alejandro y Fileto eran apóstatas, así como lo describe, o como los que describe el autor de los Hebreos capítulo 6 versículo número, ¿qué les dije? Capítulo 6 versículo 4. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Por eso debemos cuidar nuestra verdad, la palabra del Señor. Debe cuidar esta verdad que aquí se le enseña, porque una vez abraza la herejía, la falsedad, ya es difícil que salgan. Dice el versículo 5: asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Eso había gustado Himeneo, Fileto, Alejandro, y de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, estando en la gracia, recayeron en falsedades, recayeron en doctrinas de demonios. Lo estoy parafraseando. Sean otra vez renovados para arrepentirse. Es difícil, ya casi no tienen remedio, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Terrible, hermanos. Y en Hebreos, más adelante, versículo número 29 del capítulo 10, oiga lo que dice el mismo escritor. Que sucede, lo que sucede
con los falsos maestros. Versículo 29 de el capítulo 10. ¿Y cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces el autor dice que han pisoteado al Hijo de Dios, tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu Santo. Eso hace la falsa enseñanza. La falsa enseñanza afrenta el sacrificio. La falsa enseñanza pisotea la sangre de Cristo. La falsa enseñanza pone en vergüenza el evangelio, y por eso ya no hay remisión, ya no hay perdón. Por eso los que hemos abrazado esta verdad no la soltemos. Los que hemos abrazado a Cristo no lo soltemos. Los que hemos abrazado la sana doctrina, la iglesia evangélica, no la soltemos. Aleluya. Amén. La gente que está en iglesia falsa no se da cuenta. Los que siguen a los mormones, testigos contra Jehová, adventismo, nueva era y una gran gama de sectas que las vamos a estudiar sus orígenes. Esos que piensan que están bien ahí están mal, están en contra de la Biblia, han pisoteado la sangre de Cristo, han, hermano, puesto en afrenta el sacrificio de Cristo. Pero los que estamos en la verdad, los que seguimos los parámetros de la palabra, los que seguimos la palabra de Dios, honramos al Cristo de la gloria, honramos el evangelio, honramos las gracias eternas. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Entonces, ¿cuál era la herejía de ellos? De Himeneo y Fileto, que, como les repito, antes había sido Alejandro, el cual quizás no había sido muy hábil en la enseñanza, y por eso este Himeneo lo cambió, trajo a un nuevo compañero, a Fileto. Y era la enseñanza de ellos. La enseñanza de ellos era afirmar que la resurrección de los muertos ya se efectuó. Eso lo dice el versículo número 17. El versículo número 18 más bien, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Es decir, negaban que los creyentes que murieran en Cristo vayan a resucitar. Mire lo que negaban. Negaban que los creyentes que mueren en Cristo fueran a resucitar, la cual es una doctrina de la iglesia, hermano. ¿Creemos en esa doctrina, hermanos? Porque esas son doctrinas que sustentan la fe de la iglesia cristiana. Que, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán en el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Crea el diablo o no crea, crea el papa o no crea, crea el ateo o no crea, eso dice la Biblia, que los muertos en Cristo resucitarán al sonido de la trompeta. Y eso nadie lo puede evitar, nadie lo puede, hermano, nadie lo puede quitar de la palabra. Es una verdad, es una esperanza. Miles y miles han muerto y esperan ese día de la resurrección. Ahora, amigos que miren la televisión, si usted piensa que es como el animal que al morirse se termina, siga pensando así, pero ahí se va a dar cuenta el día cuando resuciten los muertos en Cristo de la verdad, y cuando vaya a resucitar en el infierno, porque van a haber varias resurrecciones. Va a haber resurrección, que ese no es el tema, resurrección de los que murieron en Cristo para la eternidad, y resurrección de los pecadores y impíos, pero para ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego. Qué terrible, hermano. Amén, hermanos. Pero estos estaban negando que hubiera resurrección. No creían que los creyentes iban a resucitar, no creían en la resurrección. Y eso era un mal, era un problema, porque nosotros creemos en la resurrección, hermanos. Creemos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, dice el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, en vano es el evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado como primicia de la resurrección, ¿para qué estamos aquí alabando al Señor? Pero como Cristo resucitó como primicia, nosotros hemos de resucitar si morimos. Gloria, seremos levantados del polvo de la tierra para estar con el Hijo de Dios, hermanos. Pero estos no creían eso. O sea, mire la enseñanza.
Esas eran las enseñanzas de la primera era de la iglesia, del primer siglo. Ahora hay diferentes herejías, hermanos. Ahora hay el liberalismo, la nueva ola, el reino aquí, la bendición ahora. Esos son los temas de hoy. Pero antes, estos eran los temas y eran dañinos como los de hoy. Porque ellos creían que los que mueren en Cristo ya no iban a resucitar. Sin embargo, ellos negaban, lo negaban, creían. Oiga lo que creían que la resurrección era espiritual. Probablemente enseñaban que la única resurrección era la unión espiritual con Cristo en su muerte y en su resurrección, según Romanos 6, 1 al 11. Usted sabe que hay una resurrección espiritual para la iglesia. ¿Cuál es esa resurrección espiritual? Cuando nosotros nos bautizamos en agua y somos sumergidos en las aguas, entonces estamos, hermanos, resucitando espiritualmente, así como Cristo resucitó. Amén. Porque eso es lo que significa el bautismo: muerte y resurrección. Al ser bautizados y sumergidos en las aguas, nosotros morimos al pecado, morimos al mundo en un símbolo y resucitamos espiritualmente en una vida nueva. ¿No es cierto, hermano? Entonces ellos creían que la resurrección era espiritual y que era la única resurrección que había cuando uno se bautizaba, hermanos, y salía del agua. Pero eso es equivocado, hermano, porque hay resurrección espiritual, que es esa que estoy mencionando y la que ellos creían, pero también está la resurrección física de los muertos en Cristo. Amén. Tal enseñanza, mire de dónde la habían sacado. La habían sacado de la filosofía griega pagana, del gnosticismo, los cuales creían que el cuerpo y otras cosas materiales eran malas. No creían en la resurrección del cuerpo en la otra vida. No creían en la resurrección del cuerpo en otra vida. Eso era lo que creían los gnósticos del tiempo de Cristo, los griegos. Esa era su enseñanza. Y los que abrazaban esa filosofía les causaba temor escuchar sobre la resurrección del cuerpo. Y eso lo vamos a ver cuando el apóstol Pablo predicaba la palabra del Señor. Vaya conmigo a Hechos 17, capítulo número 32. Porque como esa filosofía griega estaba regada en todo el mundo, y Pablo lo que más predicaba era la resurrección de Cristo y de los muertos en Cristo, a los que abrazaban esa filosofía de que no hay resurrección en la otra vida, les causaba temor, les causaba pánico. Y así hay muchos hoy en este tiempo, hermano, que no creen en la resurrección, son ateos, dicen no, el infierno es aquí, el mundo es aquí, la vida es aquí. Les aterra el saber que un día van a dar cuenta delante de Dios. ¿Por qué les aterra? Porque no tienen esperanza, porque no tienen a Cristo en sus corazones. Pero los que tenemos a Cristo en el corazón, esa es una esperanza que si morimos aquí, reinaremos allá. Si morimos aquí, reinaremos allá. Si morimos aquí, reinaremos. Amén, hermanos. Entonces, a muchos que abrazaban esa enseñanza les causaba temor, y eso lo vivió Pablo en Atenas. Yo no sé los amigos que oyen o los que están aquí si les aterra resucitar en aquel día. Que no le aterre, venga Cristo ahora. Porque estos estaban engañando a muchos hermanos. Estos Himeneo y Fileto y Alejandro le decían: señores, no hay resurrección en la otra vida. Mire qué herejía malvada la que tenía. Amén. Entonces el capítulo 17, capítulo 32, cuando Pablo fue a Atenas, ciudades griegas, ciudades llenas de filosofía griega, oiga lo que dice el versículo número 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, porque eso es lo que Pablo les predicaba. Por eso él decía: si la resurrección de Cristo no hubiera sido real, en vano es lo que predico. Por eso él predicaba la resurrección de Cristo y de los muertos. Pero cuando oyeron la resurrección de los muertos, unos, ¿qué dice? ¿Qué hacían? Se burlaban, no creían, porque era una filosofía griega. Ellos no creían en la resurrección del cuerpo en la otra vida. Y eso era lo que estaban abrazando Himeneo y Fileto, porque lo dice el versículo, que decían que la resurrección ya se había efectuado cuando habían recibido a Cristo y se habían bautizado. Y eso es una falsedad, lo vuelvo a mencionar.
Y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya te oiremos de esto otra vez. Se burlaban, les aterraba la idea. Pero ese es el evangelio que predicamos. Aunque le aterre al diablo, aunque no crean los hombres, aunque se burlen, porque la gente se burla de lo que la iglesia predica, pero nosotros estamos seguros de lo que hablamos, porque este fundamento está firme, inconmovible. Amén, hermanos. Entonces Himeneo y Fileto posiblemente sostenían la creencia de muchos paganos, según la cual la única inmortalidad, así hay muchos que creen hoy, muchos dicen que la única inmortalidad se da en la vida por medio de la descendencia, que la inmortalidad es por medio de la descendencia, es decir, que si yo muero queda vivo mi hijo, si mi hijo muere queda vivo su familia. Eso es lo que muchos creen con respecto a la inmortalidad, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que nosotros somos eternos, nuestra alma es eterna. Si morimos en Cristo, vamos a la gloria eterna. Si morimos sin Cristo, vamos a los peroles más hondos, al infierno, al lugar de tormento. Y de ahí después saldrán para ser lanzados al lago de fuego. Terrible. Pero mucha gente cree que la única inmortalidad es la que se da por la vida o por la descendencia. Al negar la resurrección corporal, destruían el mismo fundamento de la resurrección de Cristo y los creyentes. Y eso no lo toleraría el apóstol Pablo. Por eso dice en 1 Corintios, vamos a buscar, Pablo no iba a tolerar esa enseñanza, hermano. ¿Cómo? Si Pablo era un gran hombre de Dios, estudiado en la palabra, un hombre que nadie se lo iba a echar a la bolsa. Estos al enseñar esa herejía estaban atentando contra, hermano, el fundamento de la resurrección de Cristo, contra el fundamento de la resurrección de los creyentes. Y por eso Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15 versículo 13. Dice 1 Corintios 15, 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Mire la herejía que se daba, mire la corriente que había en ese tiempo, no solo en la iglesia de Éfeso, sino que aún aquí en la iglesia de los Corintios. Por eso les ataca de esa manera, porque eso era lo que se escuchaba, eso era lo que los falsos enseñaban, que la resurrección de los muertos ya había pasado. Entonces Pablo les ataca diciéndole: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice él: si no existe la resurrección de los muertos, entonces no existió la resurrección de Cristo. Y si no existió la resurrección de Cristo, nosotros somos falsos testigos, porque hemos dicho que los muertos resucitan, los cuales aseguran otros que no resucitan. Mire qué terrible, parece trabalengua, pero era lo que Pablo les estaba atacando. En otras palabras, les está diciendo que Cristo resucitó, que la fe que ellos predicaban estaba viva, que aunque todos lo negaran, ellos estaban seguros y habían sido testigos que Cristo había resucitado, porque el mismo Pablo estuvo en la presencia del Señor 14 días, dice la palabra del Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Y el versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea que la resurrección de Cristo y de los muertos creyentes es una doctrina fundamental. Si no se dio la resurrección de Cristo, no se va a dar la resurrección de los creyentes. Y entonces, si no se diera la resurrección de los creyentes, vana es nuestra fe y seríamos falsos testigos, dice el apóstol Pablo. Pero nosotros sabemos, hermano, que somos testigos de esa verdad. Somos testigos de lo que la palabra dice, hermano. Amén. Lo creemos, hermanos. Lo creemos, hermanos. Entonces el apóstol Pablo defendía a capa y a espada la verdad de la palabra. Negar la resurrección es negar y distorsionar el corazón del evangelio.
Por eso es que Pablo los ataca, porque no era cualquier cosa lo que estaban haciendo. Estaban negando el fundamento de la palabra, del evangelio. Porque negar la resurrección es negar y distorsionar el evangelio. Esa falsedad había arruinado la fe de algunos, dice el apóstol en el versículo que leímos. Había arruinado la fe de algunos que al principio recibieron el cristianismo. Fueron presa de enseñanzas corruptas. Lo dice el versículo número 18, que se desviaron de la verdad, hablando de Himeneo y Fileto, se desviaron de la verdad, estuvieron, porque esa es otra característica de las falsas enseñanzas. Estuvieron una vez los testigos de Jehová, los adventistas, los Jesús solos, estuvieron en la verdad, pero se apartaron, se alejaron, porque dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron, ¿qué dice? La fe de algunos. Entonces son millones en todo el mundo los que han sido arrastrados por muchas falsas enseñadas en este tiempo, de todo tipo. Ya no solamente esa enseñanza es la que se enseña ahora en el mundo, hermano. Usted sabe lo que ahora se enseña en el mundo. Cuánta, hermanos, falsedad y herejía ha brotado para todo. Cada quien ha hecho, hermanos, su propia interpretación y millones de personas han sido engañadas. Pablo podía decir en aquel entonces algunos de la iglesia de Éfeso, y hoy nosotros podemos decir miles que siguen siendo engañados por la televisión, por la radio, por el internet, y hay gente que los defiende. Hay gente que defiende, hermanos, la falsedad. Por eso nosotros, lo vuelvo a repetir, tengamos cuidado, permanezcamos en el evangelio, permanezcamos en la iglesia cristiana, leamos la palabra, no se vaya a dejar confundir de ningún Himeneo y Fileto. Mantengámonos en esta palabra que da vida. De gloria a Dios, hermanos, amén. Entonces, para finalizar este tema de las falsas enseñanzas, al final de este tema de las enseñanzas falsas, Pablo termina afirmando que la sana enseñanza está firme y que debemos permanecer en este fundamento. Eso es lo que dice el versículo 19. Esta enseñanza que nosotros predicamos está firme. Amén, hermanos. Aunque se burlen, aunque hayan, mire, hoy no solamente hay 1, 2, 3, un Himeneo y un Fileto. Ahora hay un Cashluna, ahora hay un Maldonado, ahora hay una Ana Méndez, ahora hay todo un montón de hermanos que hay en ese enlace en todo el mundo, un Benijín, un montón de falsos que, hermanos, el diablo ha levantado. Pero aunque hayan los que hayan, aunque se levante, aunque descienda un ángel del cielo, dice la palabra del Señor, y traiga otro evangelio, no hay. Porque este fundamento, dijo Pablo, está firme, está firme. Esto sepámoslo, esto debe darnos alegría, esto debe darnos felicidad, esto debe darnos gozo. Amén, hermanos. Aunque hayan papas, aunque hayan seguidores del Papa, mire cómo hoy en México cuánta gente siguió a ese señor. Y miles y millones en el mundo lo adoran y le sirven. Pero eso no hace cambiar el evangelio. Aunque ellos digan que son la iglesia primitiva, eso no hace cambiar. Porque Pablo dice en el versículo número 19, el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. Por eso sintámonos felices, porque estamos en la verdad, hermanos. Entonces el fundamento de Dios está firme. Se refiere a la iglesia, a la verdad que nosotros abrazamos, contra la cual nadie puede prevalecer, ni las falsas enseñanzas. Mateo 16, 18 dice que ni las puertas del Hades ni del infierno prevalecerán contra la iglesia. Búsquelo, Mateo 16, 18. Nadie puede prevalecer contra la iglesia. ¿Cuánto ha pasado la iglesia? Más de 2015 años. La han querido detener, la han metido a los calabozos, le han echado leones, le han levantado tantas cosas, hermanos. Se levantaron los papas,
se sigue levantando el diablo, pero nadie ha detenido, nadie ha desmoronado este fundamento, hermanos. Amén. Dice Mateo 16, 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que es Cristo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque es el Hades que quiere detener la iglesia. Es el diablo, los demonios que quieren detener la iglesia para que la iglesia no haga la obra, para que los hombres se salven. Pero nadie va a detener la obra, el avance. Nadie. Estaremos vivos, estaremos firmes hasta la venida del Señor Jesucristo, hermano. Délese gloria a Dios, al Señor. Amén. Entonces mire esto. A diferencia de quienes creen y confían en enseñanzas satánicas de la religión, quienes somos salvos, quienes somos hijos espirituales de Dios y discípulos genuinos de Cristo, somos parte del fundamento de Dios que está firme. Es decir, que todas esas religiones no tienen fundamento. Amén. Por ejemplo, la iglesia católica, el Papa se muere y aunque lo entierren en una vitrina de cristal y en un ataúd de oro, ahí termina, ahí se acaba. Los hermanos musulmanes que tienen a Mahoma, se murió ese profeta y ahí están los huesos. Todas las religiones del mundo que han tenido sus profetas y han tenido sus líderes han muerto, no tienen base, no tienen fundamento, pero la iglesia tiene fundamento porque el líder de la iglesia, Jesucristo, murió, pero resucitó y está vivo. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Por eso tiene fundamento nuestra fe, hermanos. En este fundamento nosotros tenemos el sello de Dios. O sea que esta iglesia, la iglesia evangélica, la iglesia primitiva, tiene el sello de Dios. ¿Y qué es un sello? Es una marca. Es para identificar algo como propiedad mía. Entonces no importa. Usted dirá, pero es que hay muchas religiones en el mundo. Habrá muchas, señores, pero la iglesia del Señor, la novia del Señor, el cuerpo de Cristo es la iglesia verdadera. Yo me gozo, no sé si usted puede levantar la mano y decir gloria a Dios, hermano. Podrán haber muchas, pero que allá en no sé qué hay una iglesia de miles. No importa. No importa que el diablo haya levantado cuántas iglesias. El Señor tiene una, y en la cual está el sello, la garantía de Dios, la señal de propiedad. Dios ha puesto su sello divino de propiedad sobre la iglesia, porque esta es la verdadera enseñanza, la verdadera la sana doctrina. Las demás religiones que enseñan locuras no son propiedad de Cristo, son propiedad pero del diablo, hermanos. Aleluya. Qué terrible. Amén, hermanos. Entonces sintámonos felices porque nosotros, hermanos, tenemos la aprobación del Señor. Eso dice el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. O sea, nadie lo puede mover. Nadie puede cambiar la iglesia. Nadie. Y de ahí dice, teniendo este sello. O sea, la iglesia verdadera tiene un sello. La identificación de Dios, el Espíritu Santo. La aprobación de Dios. Por eso es que cuesta llegar con el evangelio a todos lados, porque como es el Señor que la respalda. Pero las demás religiones, hermanos, todas las demás religiones no son propiedad del Señor, y por eso se expanden como fuego, como llamas, porque lo falso se expande, lo que no es de Dios se expande. Pero la iglesia siempre ha tenido oposición, porque tenemos un enemigo que se llama Satán y que el Señor lo reprende, hermanos. Pero qué lindo que esta obra es del Señor. La obra es de Cristo, hermanos. La iglesia tiene el sello de Cristo, hermanos. Amén. Y por eso es que aquí hay gozo, hay Espíritu Santo, hay sanidad, hay liberación, hay bendición, porque la iglesia verdadera, la sana doctrina, tiene el sello de Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Todas esas iglesias que predican locuras, todas esas iglesias que predican locuras y que se mira bonito el evangelio que predican por encima,
Esas iglesias no son propiedad de Dios, son propiedad del mismo diablo. Y es importante que lo sepan las personas. Usted que dice, no, que yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy gnosticismo, yo soy de la nueva era, que no entiende que esas iglesias son del diablo, hombre. ¿Sí? Porque la única de la que el Señor da garantía, la única que el Señor Jesús reconoce, la única que Cristo reconoce y ha puesto su sello, es la iglesia que inició en el Pentecostés, es la iglesia que sigue la palabra, es la iglesia que se santifica, es la iglesia que se purifica, es la iglesia que se aparta del pecado. Amén. Si usted quiere abrazar otra denominación, abrácela, pero está abrazando al diablo. Si quiere abrazar al Papa y besarle las patas y los pies y el anillo, abrácelo, pero está abrazando al diablo. Amén. Abrace a Cristo mejor. Abracemos a Cristo. Amén, hermanos. Entonces, y en tercer lugar dice el versículo, conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. ¿Cuántos somos del Señor, hermano? ¿A quiénes conoce el Señor? A los que andan y viven en la verdad, los que no abrazan las falsas enseñanzas, los que somos ovejas, oímos la voz de Dios, aleluya, gloria a Dios, hermanos. A los que vivimos y andamos en la verdad, el Señor nos conoce. ¿Cuántas iglesias hay aquí en el área metropolitana o en Estados Unidos? ¿Pero usted cree que el Señor dice que todas son iglesias de Él? ¿Ah? Pueden haber 10 iglesias aquí en el área. Puede haber una iglesia diabólica, una iglesia de herejía, pero el Señor a la única que oye es a la iglesia que vive y anda en la verdad. Aleluya. Amén, hermano. Podemos ser la iglesia más chiquitita, pero si vivimos en la verdad, el Señor de allá están los míos, allá está la oveja, allá está el canto, aunque sea el canto más sencillo, pero Él lo está oyendo, lo está escuchando. Alabado sea el Señor, hermano. Amén. Usted dirá, no, yo soy hijo de Dios también. No, un momento. Aquí dice el Señor que Él conoce a los que son suyos, los que viven y andamos en la verdad de Dios, hermanos. Los que andan metidos en religiones, falsedades, locuras, esos no son del Señor, esos son del otro Señor, del cachudo, del diablo. Y de ese lado yo no le recomiendo estar. Yo quiero estar del lado del Cristo de la gloria, porque Él conoce a los suyos, dice, a los que andan y viven en la verdad, los que no abrazan las enseñanzas falsas. Somos sus ovejas que oímos su voz, dice Juan 10, 27 al 28. Pero los que andan metidos en falsas enseñanzas no son suyos, no son sus hijos. No los conoce el Señor, no son su propiedad. Terrible. Usted los ve que tienen aviones, grandes sinagogas, sacos, hermanos, terrible. Cada saco, cada traje, $1,000 o a saber cuánto. Las mansiones que tienen, pero no son del Señor, Dios no los conoce. Y por eso es que en aquel día el Señor les dirá, yo no os conozco, apartaos de mí, dice la palabra del Señor que les va a decir. Amén, hermano. Porque aquí podemos tener el rótulo, iglesia, iglesia, el que iglesia, la luz a las naciones, iglesia, tabernáculo de Dios, iglesia, la puerta del cielo, iglesia, el arca de Noé. ¿Cuántos nombres, hermano? Pero serán del Señor. Los conoce el Señor, porque no es el nombre que impresiona, no es la cantidad de hermanos, no es, hermano, lo que demos de dinero, no es, hermano, la iglesia más grande, no, es aquellos que vivimos y andamos en la verdad, que hemos nacido de nuevo, que nos hemos apartado de la inmundicia y hemos abrazado la verdad, hermanos. Amén. Entonces somos propiedad del Señor, hermano. Entonces sientámonos alegres, hermano. Mire ese montón de gente que andaba detrás del Papa, de rodillas, hasta del Salvador vinieron a ver. Pero no son del Señor, no los conoce el Señor.
Pobrecitos, se anduvieron pelando las rodillas de gusto. Anduvieron adorando al diablo de gusto. Porque mire, yo estaba escuchando las noticias que dijeron: oh, qué bonito cómo van a recibir al Papa allá en Michoacán, en México. Lo van a recibir con un pescadito, un filete, y le tienen también preparada una botella de tequila. Mire, tequila. Sí, hermano, todo lo mezclan. Viven, toman, se emborrachan. Unos artistas estaban haciendo conciertos gratis en honor al Papa porque los estaba visitando. Es una sola mezcla, no hay diferencia. ¿Usted cree que Dios se alegra y dice: esos son míos? Que no se definen, que no hay diferencia entre lo mundano y lo cristiano. No, los que somos del Señor hemos abandonado al mundo, hemos dado la espalda al mundo, estamos de frente a la verdad, estamos abrazando a la verdad. Amén, hermano. Ni a ese Papa conoce el Señor. El Señor, Dios no lo reconoce como autoridad. Él cree que Él es la autoridad de la tierra. Nosotros no tenemos un nombre como autoridad, tenemos la palabra del Señor. Y los del Señor son los que andamos en la verdad, hermanos. Termino, ya no puedo salir de esto. Oiga esto. Y en esta parte final Pablo nos exhorta y nos llama a la santificación. Entonces aquí vemos al final de este versículo por qué Cristo tiene el sello sobre la iglesia y por qué la iglesia cristiana es el fundamento. Oiga esto, versículo 19. Dice: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué dice? Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Está fácil. Una iglesia que no se aparta del pecado no es del Señor. Una iglesia, un creyente, una familia que invoque el nombre del Señor se tiene que apartar de la iniquidad y del pecado. ¿Y cómo esa iglesia católica dice que es del Señor? Y no les estoy diciendo que tequila estaba bebiendo el Papa. Y andan mezclados, hermanos, con el mundo. Y andan mezclados con el pecado. Por eso nosotros decimos que no son iglesias verdaderas y son herejías. Porque, hermanos, la falsa enseñanza, ya lo vimos en el estudio pasado, lleva a los hombres a la impiedad, al pecado, lo mezcla. Dicen: no, lo importante es ir el domingo a misa, ahí a confesarse, y con solo que lo toque un viejo de esos y le ponga la mano en la cabeza ya es suficiente. No. Dice la palabra: apártese del pecado todo el que invoca el nombre del Señor, porque Él es santo, 3 veces santo. Y como Él es santo, la iglesia tiene que ser santa. Y Ramaya Soja. Por eso la iglesia de Dios debe practicar la verdad. La iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, debe predicar la verdad, la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra, hermanos. Amén, hermano. ¿Se da cuenta por qué la iglesia verdadera de la sana doctrina es el fundamento? Tiene fundamento. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos la regla de la palabra. Nos apartamos del pecado, nos apartamos de la iniquidad y nos santificamos para el Señor Jesucristo, hermanos. Entonces Pablo dice al final y exhorta y llama a la santificación. Dice que hermanos, que no nos involucremos en las enseñanzas corruptas y dañinas, como hemos mencionado en las enseñanzas pasadas. Porque las enseñanzas falsas son dañinas, son como el cáncer. ¿Se recuerda que lo estuvimos viendo? Corrompen. Las falsas enseñanzas, las falsas iglesias, ¿usted cree que enseñan lo que aquí enseñamos? Que los hermanos tienen que andar bien vestidos, que las hermanas bien vestidas, que hay que casarse, que no hay que estar en fornicación, que, hermano, una serie de enseñanzas y doctrinas, hermanos, y exigencias de la palabra del Señor. ¿Por qué creen que no enseñan eso las demás iglesias? ¿Ah? Porque no están en la verdad, porque no les interesa la verdad. Pero una iglesia que es verdadera, ¿cómo se identifica una iglesia verdadera? Una iglesia que predica y vive la verdad. Una iglesia que habla contra el pecado y que habla de la santidad interna y externa para apartarse para el Señor. Amén, hermanos. Entonces,
esta enseñanza es importante. Pablo llama a la santificación al final, porque no podemos mezclarnos con las enseñanzas que llevan a la impiedad. Como lo hemos mencionado antes, debemos mantenernos santificados tanto personalmente y como iglesia. Esa es la verdadera enseñanza, la verdadera iglesia, la que se aparta del pecado y se santifica. Lo que no enseñaba Himeneo y Fileto. Estos eran corruptos, impíos, hijos del diablo. ¿Por qué cree que los reprendió el apóstol Pablo? Porque Himeneo y Fileto, ellos no enseñaban la santidad. El gnosticismo enseñaba que comamos y bebamos, que mañana moriremos, y se terminó todo. Usted ha leído eso en la Biblia. Ellos no creían, hermanos, en la santificación. Ellos le daban, decían de que como la carne era mala y hermanos, no importaba, de todas maneras, al morir se terminaba todo. Esa enseñanza tenía Fileto y Himeneo, que no había problema. ¿No le parece conocido lo que ahora vivimos, hermano? De que la gente en muchas iglesias así les gusta que les prediquen. Entonces no les enseña santidad. Anden como quieren. Son princesas, hermanitas. Vístanse como princesas. Y andan las hermanas puras princesas según ellas. Todas apretadas, mundanas. Y los hombres también. Mezclados. Donde la gente viene y no se sabe si es mercado, circo, si es cine o es iglesia. Porque no le enseñan a la gente a apartarse del pecado, a apartarse de la maldad, a apartarse del mundo. Entonces Pablo lo dice claramente. La verdadera enseñanza, el que realmente quiere invocar el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Amén, hermanos. Así lo dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Y por eso es que aquí en la iglesia nosotros somos duros con la palabra. Y a la gente no le gusta. Hermano, si nosotros permitiéramos aquí todo lo del mundo, si yo fuera como Himeneo y Fileto, quizás algunos de ustedes quisieran un pastor como Himeneo y Fileto. Dele, pastor, todo. Le vamos a dar el diezmo, no se preocupe. Y donde hay pastores como Himeneo y Fileto, donde no les interesa la santificación, las iglesias están así, llenas. Pero una iglesia donde, como la de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, apártense del pecado, de la iniquidad. No es fácil, pero lo más importante es que seamos obedientes a la palabra del Señor. Amén. Estos enseñaban, Himeneo y Fileto enseñaban terriblemente una vida impía y desenfrenada. ¿No es cierto, hermano? En base a lo que hemos leído. Entonces Pablo le dice que la verdadera iglesia se tiene que apartar de iniquidad. En estas enseñanzas, para concluir, hemos aprendido de lo dañinas que son las enseñanzas falsas. Y que fácil pueden arruinar nuestra fe. Por tanto, sigamos la recomendación de Pablo en el versículo 19. Que nos apartemos de toda iniquidad. Donde resume la verdadera enseñanza. Desechemos todo lo que no es enseñanza verdadera y examinémoslo a la luz de la palabra. No podemos abrazar enseñanzas falsas. Una iglesia falsa es donde todo toleran y donde no le dicen a la gente que se aparte de iniquidad. Una iglesia verdadera es una iglesia donde, hermanos, se enseña la verdad, se vive la verdad y se aparta de iniquidad. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque Él nos ha ayudado hasta este día a mantener la verdad. Quizás usted tiene un Himeneo y un Fileto que le está enseñando cosas raras y te quiere apartar, perturbar de la fe. Este es un momento para decirle al Señor: Señor, ayúdame a amar esta verdad. No todas son iglesias del Señor. No a todas las conoce el Señor. La gente dice: todos vamos para el cielo, todos los caminos conducen al cielo. Mentiras. El Señor tiene una iglesia en este mundo,
una iglesia verdadera que predica la verdad, que enseña la verdad, que vive la verdad, que enseña el arrepentimiento y que hay que nacer de nuevo. Si usted vino como amigo, hoy puede recibir al Señor en su corazón. Hermanos y hermanas, si usted tiene un amigo a su lado, invítelo o hágale una seña al diácono para que vaya a invitar a ese amigo o amiga. Venga, reconcíliese con Cristo. Venga, reciba al Señor, porque la herejía, la falsedad está a la vuelta de la esquina. El diablo quiere engañar, el diablo quiere meternos en herejías y en falsas enseñanzas para que perdamos nuestra fe. Pero hoy es la noche de forzarnos y abrazar esta verdad. Padre nuestro, he predicado tu palabra, Señor. Reconozco los tiempos que vivimos difíciles, pecadores, los tiempos de Sodoma y Gomorra. Ayuda a la iglesia última llamada a preservar esta verdad, a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino a apartarnos pero de la iniquidad y acercarnos a ti, Señor. Guárdanos del pecado, guárdanos del mundo, líbranos de toda tentación. Ayúdanos a amar esta verdad. Aleluya. Vamos a estar de pie y vamos a cantar. Si alguien trajo una necesidad, venga adelante. Si quiere oración, podemos orar por usted. Podemos pedirle a Cristo. Vino enfermo, con problemas. Hoy podemos orar antes de terminar. Digámosle: Señor, aleluya, yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo, dígale, quiero ser más como tú. Una vez más. Yo quiero ser más